Bienvenidos a Noches en Vela, donde la realidad y el horror se unen. Hoy os traigo una historia basada en hechos reales que seguro no conocéis. La mansión Lalaurie, ubicada en el corazón de Nueva Orleans, es uno de los lugares más misteriosos y temidos de la ciudad. Su historia está marcada por un horror indescriptible y una serie de sucesos oscuros que la han convertido en una leyenda. A principios del siglo XIX, la mansión era la residencia de la familia Lalaurie, conocida por su lujo y elegancia. Sin embargo, tras un devastador incendio en 1834, la verdad sobre lo que ocurría tras sus puertas se reveló al mundo. La investigación descubrió que Madame Marie Delphine Lalaurie había estado sometiendo a sus esclavos a torturas inimaginables. Después de este descubrimiento, la mansión quedó marcada para siempre por la tragedia, y su nombre fue asociado con uno de los episodios más sombríos de la historia de Nueva Orleans. Susan, una joven historiadora que había dedicado su vida a estudiar los oscuros rincones de la historia de Nueva Orleans, no pudo evitar sentirse fascinada por la mansión Lalaurie. Su obsesión comenzó cuando encontró un antiguo diario que perteneció a una de las sirvientas que trabajaban allí antes del descubrimiento del escándalo. El diario estaba lleno de relatos escalofriantes sobre la mansión, pero había algo en sus palabras que parecía llamarla, algo que la atraía. Cada noche, tras sus largas jornadas de investigación, Susan se sumergía en las páginas del diario. Lo leía con atención, tratando de desentrañar los secretos que escondían las palabras de aquella sirvienta anónima. A medida que avanzaba en la lectura, Susan comenzó a notar que ciertos pasajes le eran familiares. Las descripciones de la mansión y de sus habitantes la hacían sentir como si estuviera dentro de aquellos mismos muros, oyendo los susurros que las paredes parecían guardar. En el diario, la sirvienta relataba las extrañas sombras que veía por los pasillos oscuros, las voces susurrando en los rincones vacíos y una sensación de frío que la envolvía en cada rincón de la casa. Había algo en esos relatos que Susan no podía ignorar, como si las palabras de la sirvienta estuvieran conectadas con su propia realidad, como si el pasado y el presente estuvieran entrelazados de una manera extraña y peligrosa. Una noche, mientras revisaba el diario en su pequeño apartamento, un sonido extraño la hizo levantar la vista. Un golpeteo, débil pero constante, provenía de la ventana. Al principio pensó que podría ser el viento, pero el sonido se hizo más fuerte, más persistente. Lentamente se acercó a la ventana. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando la abrió, no vio a nadie afuera. Sin embargo, algo le llamó la atención. Un pequeño trozo de papel, arrugado y mojado por la lluvia, descansaba en el alféizar de la ventana. Lo recogió con manos temblorosas y desplegó el papel. Solo había una palabra escrita en él, con tinta borrosa y manchada. Vuelve. Gracias por unirte a Noches en Vela y ver el vídeo completo. Si te está gustando la historia, me ayudarías mucho dejando tu like. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte más historias escalofriantes. El miedo la invadió, pero algo dentro de ella también la impulsó a seguir. Esa palabra la inquietaba, pero al mismo tiempo la atraía. No pudo evitarlo. La mansión Lalaurie, ese lugar oscuro y lleno de misterio, había comenzado a ocupar sus pensamientos. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Al día siguiente decidió visitar la mansión, aunque sabía que ya no estaba en uso y que muchos evitaban acercarse por los rumores que la rodeaban. Susan estaba decidida. Cogió su cámara y su libreta de notas y se dirigió hacia el antiguo barrio donde se encontraba la mansión. A medida que se acercaba, un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. La mansión se alzaba imponente ante ella, sus ventanas rotas y su fachada cubierta de hiedra. Parecía desmoronarse con el paso de los años, pero aún conservaba algo de su antigua majestuosidad. El aire era pesado, como si en cualquier momento fuese a pasar algo. Y entonces escuchó un lamento, suave y bajo, que parecía provenir directamente de las paredes de la mansión.
En su cabeza resonó aquella palabra escrita en el trozo de papel: vuelve. Sin pensarlo más, Susan cruzó la puerta desvencijada y entró en la mansión. El aire frío la golpeó de inmediato y un eco de pasos le hizo mirar hacia atrás, pero no había nadie. Cada habitación que recorría parecía más oscura que la anterior, y la sensación de estar siendo observada la hacía sentirse muy nerviosa. Sin embargo, algo la mantenía en movimiento, una fuerza inexplicable que la empujaba hacia el interior de la casa. Finalmente, llegó a lo que había sido la cocina, un lugar que había sido especialmente mencionado en el diario. Se sentó en el suelo frío, abriendo su libreta para tomar notas. A medida que escribía, notó algo peculiar. En el reflejo de una de las viejas ollas que colgaban de la pared, vio una figura detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios movimientos resonaba en las paredes vacías. De repente, una risa débil, casi inaudible, se escuchó desde algún lugar cercano. Susan se levantó rápidamente, con el corazón acelerado, y caminó hacia el origen del sonido. La risa se detuvo al instante, y en su lugar, escuchó un suave susurro. ¿Qué estás buscando? El miedo la paralizó por un momento. Pero luego, como si una fuerza ajena la empujara, avanzó hacia un estrecho pasillo que parecía no haber sido tocado en años. Las luces de su linterna temblaban, y las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia. Al final del pasillo, una puerta se abría lentamente invitándola a entrar. No podía dar marcha atrás. Con un suspiro, empujó la puerta y entró. Lo que encontró dentro era un salón polvoriento, con muebles cubiertos por sábanas blancas que se movían al ritmo de la brisa. El lugar estaba impregnado de un olor rancio, de algo que había estado allí durante demasiado tiempo. En el centro de la sala, una mesa grande estaba rodeada por sillas vacías. Sobre la mesa, un antiguo candelabro de hierro oxidado yacía apagado, pero en su base algo brillaba débilmente. Se acercó a la mesa, y al tocar lo que parecía ser una pequeña figura de porcelana, la puerta de la sala se cerró de golpe. La luz de su linterna parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. En la oscuridad, los murmullos comenzaron a aumentar en intensidad. Aquella figura que había tocado parecía cobrar vida. Sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban fijamente. «Vuelve», dijo una voz en la oscuridad, tan clara como si estuviera justo al oído de Susan. La joven intentó moverse, pero algo la mantenía en su lugar. Una presión invisible la rodeaba, y las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si la mansión quisiera tragarse cada uno de sus pasos. Los susurros, ahora más fuertes, se entrelazaban con una risa distorsionada que provenía de todas partes. «Te lo advertí», dijo la voz, llena de una mezcla de ira y tristeza. «Ya no puedes salir». Con un esfuerzo sobrehumano, Susan comenzó a correr hacia la puerta, pero cuando la tocó, no pudo abrirla. Los susurros la rodeaban, y la figura de porcelana comenzó a moverse lentamente, acercándose hacia ella. Fue entonces cuando comprendió que la mansión Lalaurie nunca la dejaría ir. Su obsesión por desvelar los oscuros secretos de ese lugar había sido su perdición. Al igual que la sirvienta del diario, ella también quedaría atrapada entre las paredes de la mansión, un alma más condenada a nunca ser liberada. Y en la oscuridad, un último susurro recorrió la habitación. «Ahora eres parte de nuestra historia». ¿Te atreverías a visitar la mansión Lalaurie después de conocer la historia de Susan?